Curso del Apocalipsis, impartido por Monseñor Silvio José Báez, obispo auxiliar de la Archidiócesis de Managua, en Nicaragua. Les ofreceremos en Radio María este curso que consta de 8 reflexiones de este obispo y que pues se lo vamos a ofrecer gracias a la gentileza de nuestros compañeros de Radio María en Nicaragua. Hoy escucharán la primera de estas reflexiones de Monseñor Silvio y en este curso aborda las claves de lectura para profundizar en este libro del Apocalipsis. Vamos a dar inicio a esta lectura del libro del Apocalipsis. Le hemos llamado un curso bíblico. Pero yo quisiera decir desde el inicio que un curso bíblico no tiene nunca como finalidad última comunicar datos, aportar conocimiento, satisfacer curiosidades. La Biblia nunca se puede leer como si fuera un libro de historia, como si fuera simplemente una obra literaria en donde podemos apreciar artificios poéticos, composiciones retóricas. Un curso bíblico tiene que ser siempre escucha de la palabra de Dios. Y cuando se escucha la palabra de Dios, el corazón queda iluminado, consolado, la vida fortalecida. Entonces, aunque hemos hablado de un curso bíblico, en donde en realidad vamos a hablar de muchos datos y vamos a dar el mayor número de explicaciones que podamos. La finalidad última de este curso bíblico no es comunicar conocimiento y aportar datos, sino ponernos a la escucha de la voz del Señor que habla en el texto de la Escritura. Vamos a abordar uno de los libros más fascinantes de la Biblia, el último que está en la Biblia. Es un libro extraordinariamente atrayente, de una riqueza literaria extraordinaria, con un mensaje religioso profundo y de grandísima actualidad. Quien entra en el libro del Apocalipsis desde el inicio se ve como arrollado, envuelto en una atmósfera de misterio, confrontándose continuamente con una gran cantidad de imágenes, de símbolos, de expresiones enigmáticas, pero que tienen el objetivo de hacerle descubrir a la comunidad cristiana, que es la destinataria del libro, su identidad y su misión en la historia. Lamentablemente es uno de los libros más desconocidos en la Iglesia Católica y al mismo tiempo uno de los más mal interpretados. Desde el inicio quiero decir que el libro del Apocalipsis no se puede leer con una actitud fundamentalista, es decir, tomar al pie de la letra lo que está escrito. Bueno, esto no se hace con el Apocalipsis, pero no se hace con ningún otro libro de la Biblia. La Sagrada Escritura necesariamente tiene que ser interpretada. Interpretada quiere decir captar lo que en realidad el autor quiso decir, lo que el libro quiere transmitir, que no necesariamente es lo que está escrito. A veces está escrita una frase, pero lo que el autor quiere transmitir es algo que está escondido en esa frase. Hay que interpretarla. Y hay que interpretarla para que esa palabra bíblica se vuelva actual para nosotros. La Biblia no es un documento antiguo que no tiene nada que decir. Es un documento antiguo, fue escrito hace muchos siglos, pero nosotros creemos que contiene la palabra viva de Dios, por lo tanto tiene un mensaje actual. Y eso es lo que vamos a intentar descubrir. El libro tiene 22 capítulos, no es pequeño, es de los libros más grandes del Nuevo Testamento. Lo que yo me propongo es darles unas claves de lectura del libro, para que luego
cada quien personalmente y cada comunidad pueda ir profundizándolo y no sea un libro sellado, oscuro, sino que tengamos las llaves para abrirlo. Vamos a detenernos en algunos textos, en algunas expresiones, en algunos símbolos que son fundamentales, pero no podemos leer en detalle todo el libro porque el tiempo disponible no nos lo permite. Pero sí lo suficiente para que nos queden las claves de lectura para poder seguir leyéndolo y profundizándolo. Lo ideal es que ustedes que están acá y quienes a través de los medios de comunicación nos siguen, puedan seguir este curso con la Biblia en la mano, porque no es una charla, es una lectura del libro. Entonces es importante ir leyendo el libro, porque yo no voy a dar charla temática, yo voy a ir siguiendo el libro. Entonces es importante tener la Biblia abierta para poder ir leyéndolo. Y al mismo tiempo, esto ayuda a familiarizarse con este libro, sobre todo que es de los más oscuros y desconocidos. El texto que yo voy a leer es de una versión del Nuevo Testamento muy nueva, de la Biblia de la Iglesia en América, la última traducción que ha preparado el equipo del CELAM en América Latina. Ese es el texto que voy a leer, de ahí que pueda haber discrepancia con algunas traducciones que ustedes puedan usar. De todas maneras, yo siempre voy a explicar y hacer referencia al original texto griego del Apocalipsis, pero elijo este texto porque me parece que ha logrado, a través de la traducción, ofrecernos mucha mayor claridad en la exposición del texto. Empecemos con el título del libro, se llama Apocalipsis. Ordinariamente, la palabra apocalipsis se relaciona con catástrofe. Algo apocalíptico es algo terrible, algo desastroso, una catástrofe. Cuando queremos decir que algo es terrible, decimos apocalíptico. Muchos también, cuando oyen apocalipsis, inmediatamente piensan en el fin del mundo. Vamos a empezar con el título. Apocalipsis es un término griego que significa revelación. Está formado por dos términos, la preposición apo y el verbo griego kalipto. Kalipto significa escondido, oculto, y la preposición apo, que está antes, a este verbo le da el sentido de revelar lo oculto, mostrar lo que está escondido. La imagen es algo que está cubierto por un velo y ese velo se quita y entonces uno descubre lo que está oculto. En el fondo eso significa revelación. Ven que en revelación, esta palabra castellana, va la palabra velo. Entonces la revelación tiene que ver con el quitar el velo. Entonces no tiene que ver nada con desastres, con catástrofes, ni exclusivamente con el fin del mundo. Evidentemente que el libro también habla del fin de la historia, pero no es el tema principal. Antes de empezar a leer el libro, me quiero referir a tres aspectos que son fundamentales para que podamos entender el Apocalipsis. En primer lugar, lo que se llama el género literario. ¿Qué tipo de libro es este? Cualquiera que lee el Apocalipsis se da cuenta que se está leyendo un tipo de texto que no es de nuestra cultura, que no es familiar a la educación que hemos recibido, a la época en que vivimos. Entonces, ¿qué tipo de libro es este? Entonces, lo primero, este libro pertenece a un tipo de literatura que nació fuera de la Biblia, en Mesopotamia, probablemente en la religión iraní. Allí tuvo sus raíces la apocalíptica. Y de ahí pasó a Israel, sobre todo a partir del siglo III antes de Cristo, este tipo de escritura que fue muy rica, la apocalíptica, entró en el pueblo de la Biblia, en la cultura de Israel.
hasta quizá el siglo II o III después de Cristo. Ese es el período en que se desarrolla este tipo de literatura. ¿Cuál es la característica de la literatura apocalíptica? La literatura apocalíptica tiene como finalidad interpretar la historia, los hechos que acontecen en la vida, a la luz del designio de Dios. Imagina la historia como una lucha entre fuerzas positivas y negativas, entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. Esto es parte de la literatura apocalíptica. Hace una lectura de la historia en la que nos permite ver el designio de Dios entre los acontecimientos históricos. De ahí que parte también de las características de esta literatura es crear un ambiente de misterio, de tal manera que cuando el lector lee este tipo de textos, sienta que está ante algo desconocido, ante algo que requiere fe para ser interpretado. Esta literatura quiere provocar el impacto que provoca el misterio ante el ser humano, algo que nos desborda. Por eso es que en la literatura apocalíptica hay tantos símbolos, tantas imágenes. Las cosas no se dicen claramente, sino que se dicen representadas por una cantidad de expresiones y de imágenes que requieren un esfuerzo de descodificación para entender qué es lo que se está diciendo. Pero eso es parte de la literatura apocalíptica, este ambiente de misterio en el que el lector se introduce. De ahí que aparezcan, por ejemplo, ángeles que hablan con el autor. Es un poco para hacer sentir que lo que el autor está diciendo le ha venido de Dios. Entonces aparecen ángeles que le revelan algo al autor. Aparecen también en la literatura apocalíptica muchas visiones. El autor de un libro apocalíptico dice, vi, se me apareció, se abrió el cielo. Pero todas estas son expresiones que no hay que tomar al pie de la letra. Cuando el autor de un libro apocalíptico dice, vi el cielo abierto, o vi a Dios sentado en un trono, no es que ha visto con los ojos nada. Él dice vi, pero ese ver es el fruto de un fatigoso camino de reflexión. Es el punto final de una meditación de fe, que el autor del texto apocalíptico lo presenta como una visión. Yo voy a tener tiempo de estarlo repitiendo, pero desde el inicio hay que dejar claro, las visiones apocalípticas no son visiones sobrenaturales, son el resultado de ese ver que produce la fe. Y el autor apocalíptico lo presenta como si lo ha visto con los ojos. Es que lo que vemos con la fe es más real, es más profundo, es más serio que lo que vemos con los ojos. Entonces, con razón le llaman visión. Vi esto. Entonces, la literatura apocalíptica, además, al final, tiene la convicción del triunfo de Dios, la fuerza del bien. Al final triunfa la verdad, la justicia. Al final, el designio de Dios se impone en la historia. Esto es parte también de la historia de la salvación leída en clave apocalíptica. Imaginan la historia como una lucha permanente, pero al final vence la verdad y la justicia, el plan de Dios se realiza. Esto es parte de la literatura apocalíptica, características generales. Ahora me voy a referir a otra dimensión del libro que es muy importante, y es la dimensión simbólica. La palabra símbolo es una palabra que viene del griego. Tiene una preposición, sim, y el verbo balein. Balein significa arrojar algo, juntar algo. Y sin es una preposición que quiere decir con. Tiene la idea de acercar. Entonces, el símbolo, por su etimología, lo que quiere decir es que dos realidades, que en realidad no tienen nada que ver una con la otra, se ponen en relación. Y entonces en un símbolo hay un referente real y hay una expresión simbólica que habla de lo real. El trabajo del lector es enfrentarse con el símbolo
y descodificarlo, interpretarlo, de tal manera que pueda llegar a lo real que el símbolo quiere mostrar. Hay un modo de expresión que podríamos llamar nosotros realista, objetiva de la realidad, cuando las cosas se dicen con claridad, en modo adecuado. Pero hay otro modo de contar la realidad que es simbólico. Y esto se obtiene a través de un trabajo de abstracción, de transposición mental, que lleva a la expresión simbólica. Yo digo algo real, pero lo digo con otras palabras. Qué sé yo, por ejemplo, Jesucristo, ese es su nombre que ya lleva el título de Mesías. Pero si yo digo que es un cordero, el cordero ya es un símbolo. Porque en realidad Jesús, el Mesías, no es un cordero, es un hombre que nació de María Virgen, vivió entre nosotros, murió y resucitó. Pero si yo ya de él digo, es un cordero, ya la palabra cordero es una expresión simbólica. Entonces yo tengo que hacer el trabajo de decodificar esa expresión simbólica para llegar a lo real. ¿Por qué a Jesús se le llama cordero? Entonces ese trabajo hay que hacerlo continuamente. Les voy a poner un ejemplo para que nos familiaricemos desde el inicio, porque el libro del Apocalipsis está lleno de símbolos. Si yo, por ejemplo, en el capítulo 5 del Apocalipsis, digo de Jesús, 5:12, a él la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Todos entendemos lo que está diciendo. A Jesús toda la gloria, Él posee el poder, a Él alabanza por los siglos de los siglos. Bueno, está claro. Pero si ahí mismo en el capítulo 5, leo el versículo 5, encontramos una expresión simbólica. Venció el león de la tribu de Judá. Ya, decirle a Jesús león es entrar en el mundo de lo simbólico, porque no es un león. Pero al decirle león, y todos entendemos lo que es un león, además porque en el Antiguo Testamento la tribu de Judá estaba relacionada con esta imagen estereomórfica de animal. Es decir, león de la tribu de Judá es una expresión simbólica. Pero estamos diciendo lo mismo que dijimos antes. Decirle a Jesús león de Judá es lo mismo que decirle a Él la gloria, el poder y el honor. Él es el Mesías. Entonces, continuamente vamos a estar moviéndonos en el mundo de los símbolos. Además, hay algo que es importante decir. Cuando hablamos de Dios, el lenguaje más adecuado es el lenguaje simbólico. Porque el símbolo expresa una realidad, pero no la limita. El símbolo siempre provoca a pensar, deja abierto el horizonte. En cambio, el concepto cierra, delimita, es claro y distinto. En cambio, el símbolo queda siempre abierto a nuevas interpretaciones. Por eso los grandes místicos en la historia del cristianismo han sido también grandes poetas. Porque es la mejor manera de hablar de Dios, la poesía. De hecho, los salmos son poesía. Los grandes profetas de Israel fueron grandes poetas. La mejor manera de hablar de Dios es la poesía. Pero a esto hay que añadirle algo. Los símbolos en el Apocalipsis no son tan sencillos. Hay un modo de construir los símbolos que es típico de este libro. El autor del Apocalipsis acumula símbolo sobre símbolo y nos crea unos símbolos complejísimos. ¿Qué hay que hacer? Cuando aparece este tipo de construcción simbólica, hay que captar la intuición básica del autor y después ir interpretando cada nivel simbólico. Cuando aparece el primer nivel simbólico, hay que hacer el esfuerzo mental por comprenderlo y llegar al referente real. Cuando ya lo he interpretado, inmediatamente lo tengo que abandonar porque viene otro nivel simbólico. Y con este hago lo mismo. Cuando ya lo he interpretado, lo abandono y voy con el otro. Hay símbolos que pueden tener hasta 5 o 6 niveles simbólicos. Al final, tengo que sumar toda la interpretación para sacar el equivalente real, para traducir el símbolo al equivalente real y luego reconstruir realmente qué es lo que el autor quiere decirme.
Bien, vamos a ver esta noche ya un ejemplo de este tipo de construcción simbólica. Símbolos sobre símbolos, parecen torres con varios pisos. Entonces, cada piso hay que interpretarlo y al final se suma todo. La tercera dimensión que es importante hablar a la hora de introducir al libro del Apocalipsis es la dimensión litúrgica. Este libro tiene una clara estructura litúrgica, en donde hay alguien que lee, que proclama, que habla, que propone, y hay una asamblea que escucha atentamente, que responde y que está invitada a participar activamente. El lector le va proponiendo ideas, expresiones y sobre todo símbolos. Y la comunidad tiene que ir realizando el trabajo de interpretación, pero en un clima litúrgico. Es decir, hay un diálogo, pero no es un simple diálogo de interpretación fría, es un diálogo espiritual, es un diálogo orante, en donde tanto el lector que propone como la comunidad que participa están como en la liturgia, implicados en la contemplación del misterio de Dios, en la acogida de su palabra y sobre todo en la alabanza y la glorificación, ¿no?, del Señor. Ahora vamos a ver cómo el libro al inicio empieza con un diálogo litúrgico muy claro. Y luego al final del libro vuelve a emerger esa dimensión litúrgica. Lo que se le pide a la comunidad mientras se le van proponiendo los mensajes, los símbolos, es que la comunidad actúe con sabiduría. Una sabiduría que no es simplemente el resultado del razonamiento humano, de la lógica y del esfuerzo mental. La sabiduría que se le pide a la comunidad en este diálogo litúrgico es la sabiduría que viene de la fe, la sabiduría que brota del amor al Señor, de la búsqueda de su voluntad. Les voy a poner un ejemplo que es muy claro. El capítulo 13, que vamos a tener oportunidad de ver, es uno de los capítulos más célebres, porque allí se habla del famoso número 666, que todos conocemos. En el capítulo 13, al final, en el último versículo, en el versículo 18, el lector o presidente de la asamblea litúrgica, como es un momento importante porque está dando una cifra numérica que es simbólica, para que la comunidad interprete quién es la bestia, o las dos bestias, porque en realidad son dos. La comunidad tiene que interpretar. Entonces, en vez de darles un nombre, les da un número. Ya vamos a tener oportunidad de explicar el número. Pero en el último versículo de este capítulo 13, el lector le dice a la comunidad, en esto consiste la sabiduría, o aquí se requiere sabiduría. Es decir, la comunidad tiene que hacer un gran esfuerzo para coger el mensaje a través del símbolo. En esto consiste la sabiduría. Quien tenga inteligencia descifre el número de la bestia, pues se trata del número de un ser humano. Su número es 666. Ese es el último versículo del capítulo 13. Entonces, lo cito para que veamos cómo a la comunidad se le proponen elementos del misterio, pero la comunidad tiene que responder activamente con una actitud de sabiduría. Voy a leer otro texto, el inicio del capítulo 4, para que veamos cómo el lector, el que está proponiendo a la comunidad, es consciente de que lo que está dirigiéndole a la comunidad reunida en el nombre del Señor viene de Dios. ¿Cómo comienza el capítulo 4? Después de esto tuve una visión. Ya sabemos que no es que vio nada. Lo que va a comunicar es su visión de fe. Lo que él ha meditado, ha reflexionado, ha orado. Lo que ha visto con los ojos del corazón y de la fe. Había una puerta abierta en el cielo. El cielo no tiene puerta. El cielo no es un lugar. El cielo es un símbolo para hablar del misterio y de la trascendencia de Dios. Pero aquí aparece como un lugar que tiene una puerta. Y el que está como lector o presidente de la asamblea le dice a la comunidad,
había una puerta abierta en el cielo y oye una voz que le dice, hablando como una trompeta, sube aquí, es decir, entra por esa puerta y te mostraré las cosas que sucederán en adelante. Entonces, el lector o presidente de la asamblea tiene conciencia de que lo que él está proponiéndole a la comunidad es parte del misterio. Es como si él hubiera entrado en el cielo a través de una puerta y hubiera visto lo que solo en la fe se puede ver. Y es porque el Señor le ha invitado a entrar. Es revelación. Y esto es lo que él propone a la comunidad. En síntesis, pues, la dimensión litúrgica es un diálogo de fe, orante, celebrativo, porque vamos a ver continuamente grandiosas liturgias celestiales en el libro. Pero esas liturgias celestiales son reflejo de las celebraciones litúrgicas que la comunidad realiza en la historia. Entonces, un diálogo en donde se propone el misterio y a la comunidad se le exige sabiduría, una escucha de fe para interpretar. Bien. Entonces, como introducción, 3 grandes aspectos que hay que tener presentes. Yo los voy a recordar continuamente. Primero dijimos el género literario apocalíptico. En segundo lugar vimos la dimensión simbólica del libro. Y en tercer lugar, el aspecto litúrgico de este libro. Estos 3 aspectos no hay que olvidarlos para interpretar bien el libro del Apocalipsis. Y yo no quisiera ya seguir dando indicaciones, sino que nos sumerjamos ya en la lectura del libro, para que ganemos tiempo, porque tenemos muy poco tiempo y el libro es muy rico y no tendremos tiempo de abarcarlo como ameritaría. Vamos a empezar a leer el prólogo del libro. Son los 3 primeros versículos. Capítulo 1, del 1 al 3. Es la introducción al libro. Voy a leerlo completo y después indico algunas cosas importantes. Revelación que Dios confió a Jesucristo para mostrar a sus servidores lo que está a punto de suceder. Él envió a su ángel para comunicársela a su servidor Juan, quien testimonia que lo que ha visto es palabra de Dios y testimonio de Jesucristo. Dichoso el que lee y los que escuchan las palabras de esta profecía y cumplen lo escrito en ella, porque el tiempo está cerca. Esta es la introducción del libro. La primera palabra del libro es revelación, que en griego es apocalipsis. Este libro es una revelación. Es Dios que nos muestra su misterio y su designio salvador. Y Dios nunca se revela para meter miedo. Dios siempre se revela para dar vida, para salvar. Por lo tanto, una idea que hay que desechar desde el inicio, que el Apocalipsis es un libro para meter miedo. Es revelación de Dios. Nos abre su corazón y nos revela su designio salvador. Y es revelación de Dios. Es el gran autor de esta revelación, Dios mismo. Esta revelación Dios se la confía a Jesucristo. Él es el mediador. Dios no la da directamente a Juan para que se la comunique a los demás cristianos, sino que Dios se la entrega a Jesucristo. La idea es central en nuestra fe. Dios nos ha hablado y nos sigue hablando en Jesucristo, que es su palabra. Para mostrar a sus servidores son los creyentes, la comunidad cristiana, la comunidad a la que es dirigido el libro y nosotros los lectores de hoy, lo que está a punto de suceder. En otras traducciones dice lo que tiene que suceder pronto. A ver si nos aclaramos porque esto es fundamental. Esta frase que tiene que ver con el tiempo, lo que está a punto de suceder, lo que tiene que suceder pronto, no es una frase cronológica. Este libro no me dice lo que va a ocurrir dentro de 5 años, o dentro de 10 años, o dentro de 1000 años. O sea, la frase no es de tipo cronológico, es de tipo teológico. Lo que está a punto de suceder o lo que tiene que suceder pronto son
los acontecimientos humanos vistos a la luz del plan salvador de Dios, que ya está realizándose y que se va a ir desarrollando a lo largo de la historia rápidamente. Esto es lo que quiere decir. Es decir, el libro del Apocalipsis no anuncia nada en concreto. Este libro no es un libro que indica eventos concretos que van a ocurrir en la historia. Lo que va a suceder pronto, lo que está a punto de suceder, el tiempo que está cerca, no es ningún evento histórico en particular. Es el plan de Dios que se realiza a través de la historia humana. ¿Y por qué le llama pronto, cerca? Porque ya se está realizando el plan de Dios y se va a ir desarrollando en la historia rápidamente, sin detenerse, y llegará a su fin. Jesús envía a su ángel para que se lo comunique a su servidor Juan. Ya dijimos que esta es una de las características de la literatura apocalíptica, que haya un ángel que sirva de intermediario entre el mundo de Dios y el autor del libro. Esto tampoco hay que tomarlo al pie de la letra. No hay ningún ángel que llegó a soplarle al oído al autor del Apocalipsis. Esto se encuentra en todos los libros apocalípticos. Es un modo de decir que tiene el autor: lo que les voy a decir viene de Dios. Yo estoy convencido que esto es revelación divina. Yo lo he rezado esto, lo he contemplado, lo he meditado. Esto es fruto de mi camino de fe y se los comunico con la seguridad que es de Dios. Entonces, para no decir toda esa frase, dice algo más sencillo. Un ángel me lo dijo. Y Juan, que es el nombre que se da el autor del libro a sí mismo, testimonia que lo que ha visto es palabra de Dios. Miren, es un poco lo que hacemos nosotros también cuando en la liturgia, después de leer un texto de la Escritura, decimos palabra de Dios. ¿Por qué? Tenemos esa certeza que en la Escritura está contenida la palabra de Dios y se lo decimos a la comunidad. El autor del Apocalipsis nos va a comunicar con certeza algo que es palabra de Dios y por eso lo dice. De ahí la mención del ángel. Pero ahora me quiero detener en el nombre Juan. Es lo menos importante, pero hay que mencionarlo. ¿Quién es el autor del libro del Apocalipsis? Él se llama a sí mismo Juan. Desde el siglo II, autores patrísticos como Ireneo identificaron a este Juan con Juan el apóstol, hermano de Santiago, uno de los Zebedeos. Y todavía hoy nosotros decimos el Apocalipsis de San Juan, que sería, según la tradición, el mismo autor del Evangelio según San Juan. Pero uno lee el Evangelio de Juan y lee el Apocalipsis y se encuentra con dos libros muy distintos. ¿Cómo es posible que el mismo autor haya escrito estas dos cosas tan distintas, con estilos tan diferentes? Pero el problema más grande es este. Otra de las características de la literatura apocalíptica es lo que se llama la pseudonimia, el nombre aparente, el nombre falso. En los libros apocalípticos, el autor no daba su nombre, sino que elegía a un personaje famoso de la historia de la salvación y a él le atribuía el libro, y él se daba ese nombre. Esto ha hecho pensar a muchos estudiosos desde hace ya muchísimos años que precisamente por darse el nombre de Juan, el autor no es Juan. Porque en los libros apocalípticos el nombre siempre es el de un personaje famoso. Esto es para darle autoridad al libro y al mismo tiempo para decir, este libro se coloca en la gran tradición de la historia de la salvación. Hay quien sigue sosteniendo que el autor es Juan, el hermano de Santiago, uno de los Zebedeos. La mayor parte de los estudiosos de la Biblia dicen, no puede ser, el autor tiene que ser otro. Es lo de menos, quién sea el autor. Pero les pongo delante el problema. Nosotros le vamos a llamar Juan, como se llama él, pero no tenemos ninguna certeza que sea Juan, el hermano de Santiago, el apóstol. Lo más probable es que no sea él, por la característica de la pseudonimia. Luego en el versículo 3, hay una bienaventuranza. Este libro se inicia con esta expresión, dichoso el que lo lea. O sea que no leer este libro es privarse de una dicha particular. Dichoso el que lee este libro, dichoso el que lo lee y dichosos los que escuchan
las palabras de este libro. Aquí ustedes pueden notar que ya hay dos grupos distintos, el que lee y los que escuchan. El que lee hace referencia al presidente de la asamblea, al que va a proponer los símbolos, al que le va a hablar a la comunidad. Y los que escuchan es la comunidad, ese nosotros celebrativo que está delante del lector. Curiosamente le llama profecía a un libro que es apocalíptico. La profecía tiene otras características. La profecía habla de hechos históricos, contemporáneos, con su nombre, con una descripción objetiva, concreta, detallada. Los profetas tienen otro estilo, pero el autor de este libro ha considerado que, aunque sea un libro escrito con características apocalípticas, en realidad es una profecía. La profecía no anuncia el futuro, la profecía ilumina el presente. Es una palabra que viene de Dios, sobre todo eso. Él se considera profeta, alguien tomado por Dios para hablar en su nombre. Es una profecía. Lo escrito en ella se va a cumplir. El tiempo está cerca. Vuelve a aparecer una expresión temporal. El tiempo está cerca. ¿El tiempo de qué? De que se cumpla lo que este libro dice. Pero no es cronológica la expresión. Está cerca no quiere decir que se va a cumplir dentro de 10 años. Está cerca quiere decir se va a cumplir sin ninguna duda, porque es el designio de Dios. Ahora empezamos la primera parte del libro, que empieza en el versículo 4 del capítulo 1 y termina en el capítulo 3, porque en el 4 se abre una nueva parte del libro. Vamos a leer ahora rápidamente a partir de 1:4, y me voy a dedicar a leerlo con detenimiento porque es el primer diálogo litúrgico que hay en el libro. Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a ustedes de parte del que es, el que era y el que viene, y de parte de los 7 espíritus que están ante su trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito en resucitar de entre los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Ahora contesta la comunidad: al que nos sigue amando y liberando de nuestros pecados por medio de su sangre, e hizo de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios y Padre, a Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. En el versículo 7 vuelve a intervenir el lector. Miren, viene entre las nubes, todos lo verán, incluso los que lo traspasaron, y todos los pueblos de la tierra harán duelo por él. Ahora habla la comunidad. Que así suceda. Amén. Ahora vuelve a hablar el lector. Yo soy el alfa y el omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que viene, el Todopoderoso. A este texto se le llama el diálogo litúrgico inicial. Si ustedes han visto, hay alguien que habla en singular, pero hay un grupo que habla en plural. Hay un nosotros ahí. Si se han dado cuenta, hay muchas palabras de corte litúrgico que tienen que ver con la alabanza, con la oración. Hemos escuchado la palabra tan litúrgica como amén. Hemos escuchado el nombre de Dios. Hemos escuchado términos tan propios de la litúrgica como gloria o por los siglos de los siglos. Todavía nosotros conservamos en nuestra liturgia eucarística estas expresiones. Ahora lo vamos a ver detenidamente antes de la pausa. El lector, es un diálogo, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Aquí tenemos el primer símbolo numérico, 7. El 7 es el número que indica perfección, plenitud, totalidad. Siempre que aparezca el número 7, indica eso. Aprovecho para dar una indicación. Una clave de lectura del Apocalipsis es que los símbolos siempre significan lo mismo. Es decir, siempre que aparezca el 7, significa eso. Siempre que aparezca el color blanco, indica la vida y la resurrección. Siempre que aparece el color rojo, indica sangre y violencia. ¿Por qué les digo esto? Porque uno de los errores de lectura del libro del Apocalipsis es que aparecen los símbolos
y cada vez que aparece le damos una interpretación diferente. Hay que ser coherentes en la interpretación de los símbolos. El 7 siempre es plenitud. Por ejemplo, aquí que dice 7 iglesias, no son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, una detrás de otra. Cuando dice 7 iglesias, está diciendo toda la iglesia de siempre, la iglesia de su época, pero también la iglesia a lo largo de los siglos. Es decir, que aquí estamos nosotros también. 7 iglesias es toda la iglesia. Hay un saludo a la iglesia, gracia y paz, 2 dones que solo pueden venir de Dios. Gracia es el amor gratuito y paz es el cúmulo de todos los bienes posibles. A ustedes estos dones, ¿de parte de quién? Noten el saludo trinitario, del que es, el que era y el que viene. Es Dios. Dios es el que es. Solo Él es. Todos nosotros participamos del don de la vida que Él nos da. Solo Él es. Él es el principio de la vida. Él existe desde siempre y para siempre. Él es el que era. Es decir, el Dios que no solamente es en este momento, sino el Dios que ha existido en la historia, actuando en favor de su pueblo. El Dios que creó el cielo y la tierra, que se ha manifestado como liberador y justo, como misericordioso y lleno de bondad. El Dios que en mi vida ha sido en el pasado. Y el Dios que viene. Es muy interesante que la tercera expresión no tenga el verbo ser, sino el verbo venir, porque el futuro está viniendo. Y lo que quiere decir el texto es que cada vez que el futuro viene a nosotros, con el futuro viene Dios. El futuro está cargado ya de su presencia. Cuando el futuro nos llega y se vuelve presente, ya viene lleno de Dios. Dios es el que viene. ¿Y cuándo viene? Cuando viene el futuro. Cada vez que el tiempo nos alcanza, Dios está viniendo a nosotros. Segundo, de parte de los 7 espíritus que están ante su trono. ¿Qué quiere decir 7 espíritus? No son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, uno detrás de otro. Cuando dice 7 espíritus es la totalidad del espíritu. El espíritu en la Biblia es la vida de Dios que se comunica a la creación y a la humanidad, como vida, como dinamismo, como libertad, como amor. Es la manifestación relacional de Dios dando vida a la creación y a la humanidad. Y aquí dice 7 espíritus, la totalidad del espíritu. Son 7 espíritus que están ante un trono. ¿Quién se sienta en un trono? El soberano. Dios aparece sentado en el trono y del trono el espíritu alcanza la creación y la humanidad y de parte de Jesucristo. Aquí tenemos un símbolo de los que les hablé antes, complejo, símbolo sobre símbolo. Lo primero hay que captar la intuición de fondo. Está hablando de Jesucristo. Primer nivel simbólico, el testigo fiel. Después dice, el primero en resucitar de entre los muertos. Y tercero, el soberano de los reyes de la tierra. Son 3 niveles, como una torre de 3 pisos. Hay que interpretar los 3 niveles para saber qué nos está diciendo de Jesucristo. Y cómo está enriqueciendo la expresión Jesucristo. Rápidamente, Jesucristo, testigo fiel. Testigo en griego se dice mártir. Fiel se dice pistos, que significa confiable, en quien podemos verdaderamente abandonarnos con seguridad. Él ha sido la verdad de Dios. Como dice Pablo, Él no ha sido sí y no. Él nos ha comunicado con fidelidad, de tal manera que podemos con plena confianza acoger lo que Él nos ha dicho y lo que Él ha hecho. Él es el testigo fiel de Dios. Pero al mismo tiempo ya aparece la característica de mártir. Su fidelidad le llevó al martirio en la cruz. Abandonamos el primer nivel. Ahora viene el segundo. El primero de resucitar de entre los muertos. La expresión es muy fuerte en el texto griego, porque dice proton ton necrón. En realidad no dice muerto, dice cadáver. Cadáver en griego es necros. Es el primero que nace de entre los cadáveres. El texto es fuerte. Jesús fue cadáver. Lo bajaron de la cruz sin vida. Lo colocaron en un sepulcro inerte. Murió realmente. Pero
nace a la vida. Es un cadáver que resucita a la vida sin fin, a la vida nueva y eterna de Dios. El que vence a la muerte en su crudeza más impactante. Por eso dice cadáver, necros, el segundo nivel. Noten la relación. Vieron que en el primero era testigo fiel que le llevó a la muerte por su fidelidad al Padre. En el segundo nivel dice, llegó a ser cadáver, pero de la muerte nació. Primogénito, es el primero que nace, venciendo a la muerte, abriendo un horizonte de vida nueva, sin fin. Y en tercer lugar dice, el soberano de los reyes de la tierra. Aquí hay una expresión que hay que aprendérsela desde el inicio. ¿Quiénes son los reyes de la tierra? Los reyes de la tierra no son exactamente los gobernantes de las naciones. Esta es una expresión simbólica en el Apocalipsis que indica los centros de poder que rigen la historia, centros de poder humanos, que pueden ser políticos, pero pueden ser también económicos, pueden ser también militares, pueden ser también culturales. Sí, lo que rige la historia humana, como si fueran reyes, por eso se llama reyes de la tierra. La historia humana muchas veces está siendo dirigida y orientada por estos centros de poder. El capital, el dinero, orienta la historia. Los grandes bancos, las instituciones financieras internacionales, esos son los reyes de la tierra. El tráfico de armas, el narcotráfico, son poderes que realmente orientan la historia a nivel político, los gobiernos, las instituciones de tipo social o cultural, que también van creando una mentalidad. Estos son los reyes de la tierra, centros de poder en la historia humana que van orientando la historia, dominándola y muchas veces deshumanizándola. ¿Y qué dice de Jesucristo? Él es soberano sobre todos esos poderes de la tierra. A la comunidad el lector le quiere infundir una gran confianza. Lo que le quiere decir es, aunque ustedes vean una historia dominada por los opresores, por la gente que le da culto al dinero, por la inmoralidad, por la violencia, por la guerra, por el irrespeto a los derechos humanos, eso que parece dominar la historia, Jesucristo es más poderoso que eso. Tengan confianza. Nosotros adoramos al soberano, al Señor que está por encima de todos esos centros de poder. Esto da consuelo al creyente. Se dan cuenta que el saludo es trinitario. Primero Dios, después el Espíritu y después Jesucristo. Todavía hoy, ¿cómo iniciamos nosotros la liturgia eucarística? Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Hemos conservado el saludo litúrgico trinitario. Ahora la comunidad responde en la segunda parte del versículo 5. Fíjense que habla en plural. Cuando ellos oyen el nombre de Dios, la mención del Espíritu y el poder de Jesucristo, muerto, resucitado y Señor del universo, la comunidad gozosa estalla en un grito de fe, de alabanza, de esperanza y dice, al que nos sigue amando. Muchas tradiciones dicen al que nos ama. Pero es muy fuerte el texto del Apocalipsis, es un participio. Y un participio verbal es una acción permanente que continúa siempre. Entonces la comunidad dice, al que nos sigue amando, al que no nos deja de amar nunca, al que nos amó dando la vida en la cruz y resucitando para nuestra salvación, pero nos sigue amando hoy, al que nos sigue amando y no nos deja de amar nunca, al que nos libera de nuestros pecados por su sangre. E hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre, a Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Fíjense cómo la comunidad gozosa reconoce el amor de Cristo, pero al mismo tiempo reconoce que ella, la comunidad, es un reino y un reino de sacerdotes. ¿Qué quiere decir reino? Están llamados a reinar, a hacer presente el reino de Jesucristo. Ellos son los que tienen que ser los grandes mediadores de la obra salvadora de Dios. Son como sacerdotes, son la presencia visible del Cristo muerto y resucitado. La comunidad toma conciencia de eso. Sobre los poderes de los reyes de la tierra, la comunidad tiene una misión,
No son ellos los que deben dominar la historia. Es Jesucristo, pero Él lo hará a través de un pueblo de reyes, que es la comunidad. Ahora le dice el lector a la comunidad, pero miren, esto no es una cuestión intimista, que solo hay que creerla y queda dentro de cada uno y se queda en el templo. No, esto es algo que tiene que ver con la historia. Él viene entre las nubes. Siempre la nube tiene que ver con la revelación de Dios, porque oculta y revela al mismo tiempo. Él viene siempre y todos lo verán. Todos lo verán quiere decir, esto que ustedes han proclamado tiene que ser visible a todos. No puede quedar encerrado en el ámbito de la comunidad. Todos lo verán, incluso los que lo traspasaron. ¿Quiénes son los que lo traspasaron? No solamente quienes lo crucificaron en el Calvario, sino quienes a lo largo de la historia han sido un impedimento a la extensión del reino de Dios, quienes se han opuesto a la obra salvadora de Dios en Cristo, quienes han querido destruir la obra de Cristo y quienes también siguen hiriendo y traspasando a Cristo, en quien Él se hace presente, lo último de este mundo. Estos son los que lo traspasan, todos lo verán, todos los pueblos de la tierra, al final van a hacer duelo por Él. Esto es algo público, la comunidad tiene una misión de cara a la historia. Lo que le está diciendo el lector a la comunidad es algo muy serio, y la comunidad responde, que así suceda. Compromiso, amén. Amén es una expresión litúrgica que significa yo me apoyo en eso, yo creo en eso y fundo mi vida en esa verdad. Y ahora el lector continúa hablando en nombre de Dios y menciona el nombre de Dios de otra manera. Yo soy el alfa y la omega. El alfa es la primera letra del alfabeto griego, la omega es la última. O sea, Dios es la primera y la última letra del alfabeto. Las restantes letras somos nosotros. Dios está como abrazándonos a nosotros. Él es la primera y la última letra y nos abraza a todos que somos el abecedario. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios. Y vuelve a aparecer el nombre. Miren el consuelo de la última frase. Hay una misión que cumplir en el mundo. El mundo no puede ser lo que es. Los reyes de la tierra no pueden dominar la historia. El designio de Dios tiene que ir adelante. Pero ustedes tengan confianza, Dios los abraza. Como la primera y la última letra, todo el abecedario. Y vuelve a aparecer el nombre de Dios, el que es, el que era, el que viene, el Todopoderoso. Han escuchado en Radio María la primera reflexión del curso del Apocalipsis impartido por Monseñor Silvio José Báez, obispo auxiliar de la Archidiócesis de Managua. Es un curso en el que aborda claves de lectura para profundizar en este libro del Apocalipsis y que fue impartido para Radio María en Nicaragua. Agradecemos a nuestros compañeros de Nicaragua que nos han ofrecido estas grabaciones. Es un curso de 8 reflexiones que podrán ir escuchando en Radio María.